Buen día para todos, mi nombre es Geoffrey Casallas, presentando la actividad número 1 de Geografía, principales rutas terrestres en Colombia. Para esta actividad nos dieron en total un número de 8 rutas, en las cuales tendríamos que evidenciar en el transcurso de las rutas de 8 poblaciones, identificar las distancias de las poblaciones entre cada población, hallar la altitud y hallar la pendiente para así validar si el promedio de velocidad de acuerdo a las siguientes características, de que si de subidas de 40 km, plano 80 km por hora y de bajada de 50 km por hora. Para cada recorrido tendríamos que hallar también el gasto de combustible, que de acuerdo al Ministerio de Minas, el gasto de combustible está por 9.065 pesos por galón, y estamos calculando que el consumo promedio de un tractocamión de 35 toneladas va entre 20 y 30 litros por cada 100 kilómetros. Para este caso vamos a hacer el cálculo sobre 25 litros por galón. También acá identificamos que las tarifas vigentes del 1 de agosto de 2024 hasta la terminación del Ministerio de Transportes, depende del tipo de vehículo. Para este caso el tipo de vehículo es 5, que es camiones de 3 y 4 ejes, lo que quiere decir que cada peaje está por un valor de 44.000 pesos. Entonces, para la primera ruta, que es Bogotá-Barranquilla, con un recorrido total de 1.707 kilómetros y un promedio de 32 horas, evidenciamos que el gasto de ACPM fueron de 112.74 galones por un valor de 1.021.560 pesos. En total de kilómetros de trayecto fueron 1.707 kilómetros, en el cual se evidenciaron 18 peajes, estos con un valor de 792.800 pesos. Para la siguiente ruta, que comprende Bogotá-Cali, se evidencia que la mayoría del recorrido fue en plano y uno que otro fue de subida y bajada, con un total de promedio de 500 kilómetros en un lapso de 10 horas 57 minutos, en el cual se evidenciaron un gasto de combustible de 33,02 galones por un valor de 229.154 pesos, un total en el recorrido de 11 peajes por un valor de 484.000 pesos. Para la tercera ruta, Bogotá-Cartagena, se evidencia que la mayoría del recorrido fue en bajada y uno que otro hubo subidas, con un total de 1.017 kilómetros y un promedio de 19 horas con 37 minutos. El gasto de combustible fue de 67,17 galones por un valor de 608.837 pesos y un total de 12 peajes en el recorrido por un valor de 528.000 pesos. Para la cuarta ruta, que es Cúcuta-Montería, se evidencia que la mayoría del recorrido fue en bajada y hubo otras que fueron en una subida y las otras fueron dos en plana, para un recorrido total de 713 kilómetros con un promedio de 15 horas con 17 minutos. Se evidencia un gasto de 47,09 galones de ACPM por un valor de 426.000 pesos y se evidencian 8 peajes en el recorrido por un valor de 352.000 pesos. Para el caso de Ibagué y Villavicencio, se evidencia que la ruta fue un poco más larga de lo normal, porque pues, la ruta no sería así de larga. Sin embargo, se identificó que pues, la ruta se tomó de esta manera porque pues, las vías de acceso directo a Villavicencio tienen intervenciones en este momento que inician del 12 de noviembre al 15 de noviembre. Para este caso, la mayoría fue como más mixto, hubo subidas, bajadas y partes planas, para un total de 11 horas con 50 minutos y un total de 580 kilómetros
km por hora, se evidencia un gasto de 38,32 galones de ACPM por un valor de 347.000 pesos, y en el trayecto se identificaron 8 peajes por valor de 352.000 pesos. Para el caso de Cali-Riohacha, se identificó que la mayoría del trayecto fue en bajada por un trayecto de 1.335 kilómetros con un promedio de 22 horas con 36 minutos. El gasto fue de 88,19 galones por un valor de 799.000 pesos. Se identificaron 15 peajes en la ruta por un valor de 660.000 pesos. Para la vía Santa Marta-Medellín, se identificó que de los 856 kilómetros con un promedio de 16 horas con 9 minutos, el promedio estuvo de gasto de combustible de 56,53 galones con un valor de 512.188 pesos, en donde en el recorrido se pagaron por 9 peajes por un valor de 396.000 pesos. Y por último, en la última ruta Medellín-Bucaramanga, con un total de 425 kilómetros con un promedio de 8 horas con 14 minutos, y en la cual la mayoría de su recorrido fue en bajada, se evidencia un gasto de combustible por un valor de 254.401 pesos, que corresponden a 26,07 galones de ACPM, con un gasto de 308.000 pesos que corresponden a los 7 peajes que hubo en el recorrido. En las conclusiones, pues la actividad me ayuda a identificar las diferentes plataformas para visualizar y realizar rutas, identificando los posibles peajes del trayecto, definir el costo de los peajes por el tipo de vehículo, identificar el promedio de velocidad que depende de la altitud en las zonas del recorrido, los gastos que incurre al realizar un viaje de trayectos extensos en precio de peajes y combustible, y finalmente pues lograr realizar una ruta de viaje de acuerdo a mis intereses propios por vía terrestre.